la llave no giró. Mi propia llave, en la puerta de la casa que construyó mi padre. De pronto, la puerta se abrió. Era él. Mi esposo, Arturo. Pero a su lado, sonriendo con suficiencia, estaba ella. Lorena. Su secretaria. Llevaba puesto mi collar de perlas. ¿Qué significa esto, Arturo?, logré preguntar. Su voz fue hielo puro. Significa que esta ya no es tu casa, Amparo. Ni la empresa. Ni la fundación. Mi sangre se heló. Me lo habían quitado todo. Me dejaron en la calle con lo puesto, mientras ellos se quedaban con mi vida entera. Apenas ayer, en una cena benéfica, él me besaba la mano y frente a todos me llamaba, el alma de nuestra vida. Todo fue una mentira. Creían que me habían destruido, que una mujer sola no puede luchar contra el poder y la traición. Pero se equivocan. Si crees que nadie merece ser traicionado de esta manera, por favor, apóyame. Dale, me gusta, a este video para que mi historia se escuche. Suscríbete para que seas testigo de cómo voy a recuperar lo que es mío, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás apoyando. Tu fuerza es lo único que me queda ahora. A veces, cuando una llega a cierta edad, los recuerdos se vuelven más nítidos que el presente. Miro por la ventana de este pequeño apartamento y veo una vida que no es la mía, pero recuerdo la otra, la que sí lo era, con una claridad que duele. Mi mundo, antes de que todo se rompiera, era un lugar de una calma que yo confundía con felicidad. Vivía en la casa que construyó mi padre, don Alejandro. Una casa grande, con un jardín donde las rosas olían a triunfo y a promesas cumplidas. Cada mañana, el silencio no era vacío, sino paz. El café humeante, el periódico doblado junto a mi plato y la certeza de que el día sería igual de predecible y sereno que el anterior. Ese era mi refugio, mi burbuja. Yo era Amparo Torres, la hija de don Alejandro, y mi propósito era continuar su obra. Mi padre, que en paz descanse, no solo me dejó una fortuna, me dejó una misión. La Fundación Torres. Ese era mi verdadero hogar, el centro de mi universo. Cada beca que entregábamos, cada comedor social que apoyábamos, era como una conversación que yo seguía teniendo con él. Sentía su orgullo, su aprobación. Era el núcleo de mi identidad, la razón por la que me levantaba cada día. Y a mi lado estaba Arturo. Mi esposo. Qué curioso cómo suena esa palabra ahora, como un eco de otro idioma. Arturo era el pilar de todo lo demás, o eso creía yo. Él manejaba el conglomerado, los negocios, ese mundo de cifras y estrategias que a mí siempre me pareció un laberinto. Tenía un encanto que desarmaba a cualquiera, una sonrisa que prometía seguridad. Cuando hablaba de proteger nuestro patrimonio o asegurar tu futuro, su voz era un bálsamo. Yo me dedicaba a lo importante, al alma de la empresa, y él se encargaba del cuerpo, de los huesos. Éramos la pareja perfecta, eso decían todos en las galas benéficas. El empresario brillante y su esposa filántropa, un equipo movido por un propósito común. Y yo me lo creía, vaya que sí. Me sentía tan segura en esa imagen, en esa complicidad que yo misma había pintado en mi mente. Él gestionaba el imperio, yo gestionaba la bondad que ese imperio hacía posible. Era un equilibrio hermoso, un pacto sellado no en papel, sino en la confianza ciega de un corazón que no quería ver más allá. ¡Qué tonta fui! Creía que mi vida era una fortaleza, sin darme cuenta de que el enemigo dormía a mi lado, sonriéndome desde la otra almohada. Y luego estaba Lorena. Su secretaria. Dios mío, qué mujer. Eficiente es una palabra que se le queda corta. Parecía un reloj suizo, siempre un paso por delante de Arturo, de sus necesidades, de sus pensamientos. Al principio, yo la veía como una bendición. Qué suerte tiene Arturo de contar con alguien así, pensaba. Le quitaba trabajo, le organizaba la vida, le permitía llegar a casa con la mente, en teoría, más despejada para nosotros. Era joven, sí, pero con una seriedad y una competencia que imponían. Pero con el tiempo empecé a notar cosas. Pequeños detalles, casi invisibles. La forma en que se miraban cuando creían que nadie los veía.
No era una mirada de deseo, o al menos eso me decía a mí misma. Era algo más complejo, una especie de complicidad, de entendimiento profundo que a mí me dejaba fuera. Recuerdo entrar en su despacho sin llamar, una costumbre de esposa, ¿verdad? Estaban los dos inclinados sobre unos planos, hablando en susurros. En cuanto me vieron, se callaron de golpe. No fue un silencio normal, fue como si hubieran cortado un hilo invisible que los unía solo a ellos. La sonrisa de Arturo se tensó un milisegundo antes de volverse cálida y acogedora para mí. La de ella, ni eso. Lorena simplemente levantó la vista, sus ojos fríos como el acero, y dijo, «Señora Amparo, buenas tardes». Ni una palabra más. Arturo se reía cuando yo, con mucho cuidado, le mencionaba algo. Me pasaba un brazo por los hombros, me daba un beso en la frente y decía, «Amparo, cariño, es solo sincronía laboral. Llevamos tanto tiempo trabajando juntos que a veces nos leemos la mente. Me ahorra horas de trabajo». Y yo, como una tonta, le creía. O quería creerle. ¿Qué iba a hacer? ¿Montar una escena de celos por una intuición, por un silencio incómodo? Parecería una de esas esposas ociosas y desconfiadas. Y yo no era eso. Yo tenía un propósito, la fundación. Mi labor era demasiado importante como para rebajarme a esas pequeñeces. Así que decidí ignorarlo. Me convencí a mí misma de que eran imaginaciones mías, producto del cansancio. Apartaba la vista de las llamadas que él cortaba cuando yo entraba en la biblioteca, o de las decisiones importantes de la empresa que me enteraba por la prensa y que, extrañamente, siempre coincidían con alguna idea que yo le había oído a Lorena en alguna cena de empresa. Me aferraba a la confianza como un náufrago a una tabla. Decidí que la confianza era una elección, y yo elegía creer. Fue el error más caro de mi vida. Y así lo hice. Elegí creerle. ¿Qué otra cosa podía hacer una mujer como yo? Destruir la paz de mi hogar, la reputación de mi matrimonio, por una mirada fría y un par de conversaciones interrumpidas. Habría sido una locura. Una locura porque mi mundo, o lo que yo creía que era mi mundo, era perfecto. Para el mundo exterior, y también para mí misma, yo era Amparo Torres, la guardiana del legado de mi padre. Él, don Alejandro Torres, no solo me había dejado una fortuna, me había dejado una misión, la fundación. Ayudar, construir, dar oportunidades. Ese era el núcleo de mi vida. No era un pasatiempo para mantenerme ocupada, era mi identidad. Cada beca que concedíamos, cada centro comunitario que inaugurábamos, llevaba el nombre de mi padre y el sudor de mi frente. Me sentía útil, sentía que honraba su memoria. Vivía en una serenidad casi monacal, dedicada a mi labor. Arturo era la otra cara de la moneda, la cara pública y brillante. Él gestionaba el conglomerado de empresas que alimentaba a la fundación. Y lo hacía con una maestría que todos admiraban. Tenía un carisma que desarmaba, una sonrisa que abría todas las puertas y una palabra para cada ocasión. En las cenas de gala, en las juntas con posibles donantes, él era el motor y yo era el corazón. Así nos veían. Él hablaba de cifras y crecimiento con una pasión contagiosa, y luego me cedía la palabra con un gesto de admiración, diciendo siempre, pero nada de esto tendría sentido sin el alma de la fundación, mi querida Amparo. Y yo me lo creía. Me hinchaba de orgullo. Éramos el equipo perfecto. Él generaba la riqueza, yo la convertía en bienestar. Nuestro matrimonio era visto como un modelo de complicidad, de propósito compartido. Nuestros amigos nos ponían de ejemplo. Miren a Arturo y Amparo, decían, ellos sí que saben trabajar juntos, quererse y además hacer el bien. Me sentía segura en esa imagen, como si fuera una fortaleza. Cada mañana me levantaba, revisaba los proyectos de la fundación, hablaba con mi equipo, tomaba decisiones. Por la noche, Arturo volvía a casa, cansado pero satisfecho, y cenábamos juntos en el gran comedor, comentando nuestro día. Él me hablaba de un nuevo contrato, yo le hablaba de los avances de un programa de alfabetización. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Era una vida ordenada, con un propósito claro, sin sobresaltos. Por eso,
Cuando sentía esa pequeña punzada de duda sobre él y Lorena, la apartaba con todas mis fuerzas. Era una mancha diminuta en un lienzo impecable. ¿Iba a arriesgar esa obra de arte, esa vida de serena perfección, por una sospecha sin fundamento? No. Me aferré a la imagen pública, a la complicidad que mostrábamos, a los años de aparente felicidad. Me convencí de que la confianza no era algo que se sentía, sino algo que se decidía. Y yo había decidido confiar. No sabía entonces que estaba viviendo dentro de una burbuja preciosa, y que la aguja que la iba a reventar ya estaba en la mano de mi marido. Lorena era la eficiencia personificada. No se le podía negar. Era una de esas mujeres que parecen haber nacido con una agenda bajo el brazo y el teléfono pegado a la oreja. Al principio, hasta la admiraba, ¿sabe? Pensaba, qué suerte tiene Arturo de contar con alguien así. Ella era el aceite que hacía funcionar la maquinaria de la empresa. Conocía cada contrato, cada cliente, cada manía de mi marido. A veces, sabía lo que Arturo necesitaba antes que él mismo. Y eso, que al principio me parecía una virtud, con el tiempo empezó a convertirse en una espina. Recuerdo una tarde que pasé por la oficina para recoger a Arturo e ir a una cena. La puerta de su despacho estaba entreabierta y oí sus voces. No discutían, al contrario, hablaban en un murmullo cómplice, casi un susurro. Cuando entré sin llamar, se callaron de golpe. No fue un silencio normal, de esos que se producen cuando una conversación termina. Fue un silencio denso, como si hubieran cortado un hilo invisible en el aire. Se miraron, solo un instante, pero en esa mirada hubo un mensaje completo que yo no pude descifrar. Me sentí como una extraña en la casa de mi propio marido. Amparo, cariño, qué sorpresa, dijo Arturo, levantándose con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lorena simplemente asintió, con una media sonrisa profesional, y recogió unos papeles de la mesa. Ya hemos terminado por hoy, jefe. Que pasen buena noche. Y se fue, dejándome allí, con esa sensación de haber interrumpido algo íntimo. Esa noche, en el coche, no pude contenerme. Arturo, a veces siento que entre Lorena y tú hay, no sé, una conexión que me deja fuera. Él soltó una carcajada, una de esas que usaba para quitarle hierro a las cosas. ¡Ay, mi vida! ¿Celosa de mi secretaria? Por favor. Pasamos 10 horas al día resolviendo problemas. Es normal que nos entendamos con solo mirarnos. Se llama sincronía laboral, nada más. Es lo que hace que la empresa funcione tan bien. Sincronía laboral. Repetí esa frase en mi cabeza durante semanas. Me la quise creer. Pero la disonancia seguía ahí. Unas semanas después, en una reunión de la Junta de la Fundación, Arturo propuso una reestructuración de nuestras inversiones para optimizar recursos. Todos aplaudieron su visión, su audacia. Pero yo reconocí las palabras. Eran las mismas ideas, casi la misma fraseología, que había oído a Lorena mencionar de pasada en una conversación telefónica hacía un mes, cuando creía que nadie le escuchaba. El plan llevaba la firma de Arturo, pero el alma era de ella. Y así, decidí mirar para otro lado. Decidí que eran imaginaciones mías, inseguridades de una mujer que tenía demasiado tiempo libre mientras su marido construía un imperio. Era más fácil vivir en el mundo idealizado que habíamos creado. Era más cómodo. Pero esa pequeña punzada ya no era una mancha diminuta. Era una grieta que empezaba a recorrer el lienzo de mi vida perfecta, y yo, con mis propias manos, intentaba taparla con el barniz de la negación. ¡Qué ilusa! No sabía que la grieta no se tapa, solo se hace más profunda en la oscuridad. El día que todo se rompió fue el aniversario de la muerte de mi padre. Siempre ha sido una fecha difícil para mí, un día de silencio y recuerdos, de mirar sus fotos y sentir que una parte de mi vida se fue con él para siempre. Aquella tarde, estaba en el pequeño estudio de casa, con el álbum de fotos familiar abierto sobre las rodillas. La casa estaba en calma, y yo me sentía especialmente frágil, como si la piel se me hubiera vuelto de papel de seda. Entonces entró Arturo. No hizo ruido, pero su presencia llenó la habitación de una energía que no encajaba con mi melancolía.
Llevaba en las manos una carpeta gruesa, de esas de cuero que usaba para las reuniones importantes. Se sentó a mi lado con mucho cuidado, como si temiera romperme. Amparo, mi amor, empezó con esa voz suave y persuasiva que también conocía. Sé que hoy es un día terrible para ti, y de verdad que lamento molestarte con esto, pero es importante. Levanté la vista del álbum, con los ojos seguro que enrojecidos. ¿Qué es, Arturo? ¿Algo urgente de la empresa? Él negó con la cabeza y puso la carpeta sobre la mesita. No, no es de la empresa. Es sobre nosotros. Sobre ti. Abrió la carpeta y vi una pila de documentos, llenos de párrafos apretados que me marearon solo con mirarlos. He estado pensando mucho, continuó, en el legado de tu padre, en todo lo que él construyó y que tú proteges con tanto cariño. Y quiero que ese legado esté blindado para siempre, que nada ni nadie pueda tocarlo. Yo lo miraba sin entender del todo, aturdida por el dolor del día y por sus palabras tan solemnes. Son solo unos documentos para asegurar tu futuro, mi vida, me dijo, señalando los papeles. Para que tú puedas centrarte en tu labor, en la fundación, en lo que de verdad te llena, sin tener que preocuparte nunca más por estas tonterías legales o financieras. Yo me encargo de todo. Solo necesito tu firma para poder protegerte. Protegerte. Esa palabra resonó en mi cabeza cansada. En ese momento de vulnerabilidad, su gesto me pareció el acto de amor más grande. Vi a mi marido, a mi compañero de vida, queriendo quitarme un peso de encima en el día en que más pesada me sentía. Me sentía abrumada por el dolor, pero también conmovida por su aparente cuidado. No vi la carpeta, ni las cláusulas, ni la letra pequeña. Solo vi a Arturo, mi Arturo, ofreciéndome un refugio. Dame el bolígrafo, le dije con un hilo de voz. Me lo pasó, y sin leer una sola línea, fui firmando donde su dedo me indicaba. Una firma tras otra, en páginas que no entendía y que ni siquiera intenté entender. Era un acto de fe ciega, de agotamiento emocional. En mi mente, le estaba entregando mis preocupaciones, no mi vida. Cuando terminé, él cerró la carpeta con un sonido seco y definitivo. Me dio un beso en la frente, un beso que me pareció lleno de ternura. Ya está, mi amor. Ahora no tienes que volver a pensar en esto nunca más. Se levantó y se fue, dejándome de nuevo sola con mis recuerdos. Recuerdo que sentí una extraña sensación de alivio, como si me hubiera quitado una carga de los hombros. ¡Qué ingenua! No me estaba quitando un peso. Me estaba despojando de todo, y yo, en mi ceguera y mi dolor, le había dado las gracias por ello. Pasaron unas semanas. El luto por mi padre, como una marea, a veces se retiraba y me dejaba respirar, y otras volvía con una fuerza que me dejaba sin aire. Decidí que la mejor forma de honrarle era volver a lo que daba sentido a mi vida, la fundación. Tenía en mente un nuevo proyecto, algo pequeño pero muy personal, un programa de becas de música para niños de barrios humildes. Mi padre siempre decía que una partitura podía salvar un alma, y yo quería que su legado siguiera salvando almas. Con la ilusión renovada, llamé al banco para coordinar la primera transferencia de fondos, un trámite que había hecho cientos de veces. Pero esta vez fue diferente. Al otro lado del teléfono, la voz joven y eficiente del gestor sonó extrañamente vacilante. Un momento, por favor, señora Vargas, dijo. Escuché el tecleo rápido, un silencio, y luego un carraspeo incómodo. Lo siento, señor Amparo, pero su firma ya no tiene autorización para mover fondos de estas cuentas. Me reí. Una risa corta, nerviosa. Debe de ser un error informático, mijo. Es la cuenta de la fundación, llevo años operando con ella. No es un error, señora. Todas las autorizaciones de firma fueron revocadas y centralizadas bajo un nuevo poder notarial. A nombre del señor Arturo Vargas. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de mi estudio. Eso no es posible. Hable con mi marido, él se lo aclarará todo. Señora, dijo el gestor, y su voz bajó a un tono casi compasivo, fue el señor Vargas quien presentó la documentación firmada por usted. No podemos hacer nada.
Colgué el teléfono sin despedirme. Mi mano temblaba. ¿Arturo? ¿Centralizar? Seguramente era parte de su plan de protegerme, una medida de seguridad que se había olvidado de comentarme. Sí, eso debía ser. Conduje hasta casa, con el corazón martilleándome en el pecho, ensayando cómo le pediría que me explicara esa tontería sin que pareciera que desconfiaba de él. La puerta de casa se abrió como siempre. Ninguna cerradura cambiada, ningún guardia desconocido. El vestíbulo me recibió con su habitual silencio y el leve aroma a cera de abeja y flores frescas. Todo estaba en su sitio, impecable, ordenado, muerto. Fui directa a nuestro dormitorio, esperando encontrarlo allí. No estaba. Pero sobre el edredón de seda, perfectamente estirado, había un sobre. Un sobre blanco, rígido, con el membrete de un bufete de abogados que no conocía. Mi nombre, S.R.A. Amparo Torres, estaba escrito a máquina, frío e impersonal. Me senté en el borde de la cama, la misma cama en la que Arturo me había prometido cuidarme. Con los dedos entumecidos, abrí el sobre. No era una carta larga. Unas pocas líneas en un lenguaje legal que dolía más que cualquier insulto. Informaba, de manera escueta, que en virtud de los poderes que yo misma había firmado en la fecha del aniversario de mi padre, todos mis activos, personales y empresariales, habían sido transferidos a una nueva entidad corporativa controlada en su totalidad por él. La última frase era un golpe seco en el estómago. Se habían iniciado los trámites de divorcio por su parte. No hubo gritos. No hubo un portazo. La traición no hizo ruido. Fue un silencio absoluto que de repente llenó cada rincón de la enorme casa. El tic-tac del viejo reloj del pasillo sonaba como un martillo. Miré a mi alrededor, a los muebles que habíamos elegido juntos, a las fotos de nuestros viajes, y comprendí que ya no estaba en mi hogar. Estaba en el escenario de un crimen, y yo era la única víctima, dejada allí, completamente sola, en la inmensidad de una vida que me acababan de robar. Salí de esa casa como un fantasma. No cogí joyas, ni ropa cara, ni ninguno de los objetos que habíamos acumulado durante una vida. Solo me llevé un pequeño bolso con lo imprescindible y la dignidad que me quedaba, que en ese momento no parecía mucha. Los primeros días son un borrón en mi memoria, una niebla de confusión y un dolor sordo en el pecho. Las llamadas que hice se encontraron con un muro de silencio. Amigos de toda la vida, miembros del patronato de mi fundación, de repente, todos estaban ocupados, en reuniones, de viaje. El silencio de los demás es a veces peor que un insulto. Confirma que tu mundo se ha derrumbado y que, además, a nadie le importa. Recordé entonces un pequeño apartamento en el centro, uno que mi padre me había dejado en herencia hacía muchísimos años. Era un lugar sin importancia, un vestigio de una vida anterior a la fortuna, un sitio que casi había olvidado. Encontré la vieja llave en el fondo de un cajón y conduje hasta allí. El edificio no tenía portero ni grandes entradas de mármol. Olía a guisos caseros y a vida corriente. Al abrir la puerta, me recibió una bocanada de aire viciado y el olor a polvo y a tiempo detenido. Muebles sencillos, cubiertos por sábanas blancas, como pequeños fantasmas esperando. Allí me instalé. El verdadero golpe, créeme, no fue la falta de lujos. Uno se acostumbra rápido a dormir en una cama más pequeña o a prepararse un café aguado en una cocina modesta. Lo terrible fue el vacío. La pérdida de mi propósito. Durante 30 años, mi identidad había sido Amparo Torres, la filántropa, la esposa de Arturo, la guardiana del legado de mi padre. Cada mañana me levantaba con una agenda llena de reuniones, eventos, decisiones que tomar. Mi teléfono no paraba de sonar. Ahora, el teléfono permanecía mudo sobre la mesa. Los días se estiraban, largos y sin forma. Me convertí en una espectadora de mi propia vida. Desde la ventana de mi pequeño salón, observaba a la gente pasar, vivir sus vidas, mientras la mía se había detenido. Un día, con un nudo en la garganta, busqué en internet el nombre de mi fundación. Allí estaban. Una fotografía de Arturo y Lorena, sonrientes, en la gala benéfica anual que yo misma había organizado durante décadas.
El titular alababa la renovada visión y el impulso dinámico que la nueva dirección estaba imprimiendo. Leí cómo mis proyectos, mis ideas, eran ahora presentados como suyos. No solo me habían robado el dinero. Me habían robado la historia, mi nombre, mi razón de ser. Ya no era nadie. Era una mujer anónima, despojada de todo, una extraña observando desde la distancia cómo el mundo que con tanto esfuerzo había construido, seguía girando perfectamente sin mí. Creí que ya había tocado fondo al ver esa fotografía en Internet. ¡Qué ingenua! Una imagen en una pantalla es fría, distante. Se puede cerrar la ventana del navegador y hacerla desaparecer. Pero hay heridas que no se infligen a distancia, hay golpes que necesitan llegar a tu puerta, entrar en tu casa y mirarte a los ojos. Unas mañanas después de mi descubrimiento online, el cartero, un muchacho joven que siempre silbaba la misma melodía desafinada, dejó un sobre en mi buzón. No era una factura ni publicidad. Era grueso, de un color crema elegante, con el sello de la fundación grabado en relieve. El papel era de ese que pesa, que huele a dinero y a importancia. Lo sostuve en mis manos y sentí un frío que no tenía nada que ver con la mañana. ¿Por qué me lo enviaban? ¿Acaso Arturo sabía dónde vivía? ¿O era una crueldad de Lorena, una forma de recordarme mi lugar? Con los dedos temblorosos, lo abrí. Dentro, la caligrafía perfecta de la invitación a la gala anual de la Fundación Torres me golpeó como una bofetada. El presidente, don Arturo Vargas, y la directora ejecutiva, doña Lorena Morales, se complacen en invitarla. Mi nombre no estaba. No era Amparo Torres de Vargas, ni siquiera Amparo Torres. Era un espacio en blanco, una invitación genérica enviada a una dirección olvidada. Pero eso no fue lo peor. Dentro, doblado con un cuidado exquisito, había un folleto satinado, a todo color. En la portada, la misma foto que había visto en Internet, Arturo y Lorena, radiantes. Y dentro, un texto que celebraba la nueva y audaz dirección de la fundación. Leí párrafos enteros que describían el liderazgo visionario de Arturo y la inestimable y estratégica colaboración de Lorena. Hablaban de mis proyectos, de las iniciativas que yo había comenzado con mi padre, como si fueran ideas frescas y revolucionarias que se les acababan de ocurrir. El refugio para mujeres que yo diseñé era ahora un innovador centro de empoderamiento. El programa de becas que llevaba el nombre de mi madre era una ambiciosa apuesta por el talento del futuro. No grité. No lloré. Creo que ni siquiera respiré por un momento. Fue como si alguien me hubiera vaciado por dentro con una cuchara, dejando solo una cáscara hueca. La humillación no fue pública, no. Fue algo mucho más profundo, más íntimo. Sucedió allí, en la soledad de mi cocina, con el olor a café barato en el aire y un folleto de lujo en mis manos. Era la prueba tangible de mi propia anulación. No solo me habían quitado el futuro, me estaban reescribiendo el pasado. ¿Quién era yo, en realidad? Si todo aquello a lo que había dedicado mi vida, el legado de mi padre, mis propios sueños, podía ser borrado, reempaquetado y firmado por otros en un papel brillante, ¿qué valor real tenía? Era solo un nombre en una placa, una figura decorativa que habían decidido quitar del salón principal. El sobre y su contenido se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo. Allí se quedaron, una mancha de lujo y éxito sobre el suelo gastado de mi pequeño refugio. Era el espejo más cruel que me podían haber puesto delante. Y en él, por primera vez en mi vida, no vi ningún reflejo. Solo un vacío inmenso. Creí que me había roto. Que ese folleto brillante sobre el suelo gastado de mi cocina era mi epitafio. Durante días, el vacío fue mi única compañía. Pero a mi edad, uno aprende que hasta en el pozo más hondo, a veces, queda una última piedra en la que apoyarse para tomar impulso. Mi piedra fue un recuerdo, una pequeña llave ornamental que mi padre me dio siendo yo una niña. Para cuando la confianza te falle y necesites recordar quién eres de verdad, me había dicho. Esa llave no abrió un cofre de joyas. Abrió una caja de seguridad olvidada y, con ella, la puerta del despacho de don Mateo, el viejo abogado de mi padre, un hombre que yo creía retirado y disfrutando de sus nietos. Resultó que mi padre,
que conocía el mundo y la naturaleza humana mejor que nadie, había dejado un testamento secreto, una prueba de carácter. El control de todo no dependía de un tribunal, sino de mí. De que yo demostrara haber entendido que la verdadera herencia no era el dinero, sino la fortaleza para protegerlo con integridad. No hubo un plan de venganza. La venganza es un plato caliente que te quema la boca y el alma. Lo nuestro fue una estrategia de recuperación. Silenciosa, precisa. Como una cirujana que extirpa un tumor, sin ira, solo con la necesidad de salvar al paciente. Don Mateo, en nombre del fideicomiso que mi padre había creado, convocó una junta extraordinaria. Arturo acudió henchido de orgullo, con Lorena a su lado como un trofeo reluciente. Los vi desde una pequeña sala contigua, a través de un cristal. Presentaron sus cifras infladas, sus gráficos de colores, hablando de un futuro brillante construido sobre cimientos de arena. Hablaban y hablaban, y yo solo veía a dos personas ahogándose en su propia arrogancia. Cuando terminaron su presentación, esperando los aplausos, la puerta de la sala de juntas se abrió y entré. No dije una palabra. El silencio que se hizo en la sala fue absoluto. Caminé con la calma que solo te dan los años y el haberlo perdido todo, y me senté junto a don Mateo. La cara de Arturo se descompuso. Fue un instante, un microsegundo, pero vi el pánico puro en sus ojos antes de que lo cubriera con una máscara de indignación. Don Mateo, con su voz pausada de siempre, tomó la palabra. No hubo acusaciones. Simplemente distribuyó un informe a cada miembro de la junta. Un contrainforme. Página tras página, con los datos que mi aliado dentro de la empresa nos había proporcionado, se demostraba el desmantelamiento sistemático, la venta de activos a largo plazo para maquillar beneficios a corto plazo. La prueba final era un análisis que predecía el colapso total de la compañía en menos de un año. Nadie gritó. Nadie levantó la voz. Solo se oía el pasar de las hojas. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Arturo. Vi a Lorena mirar a Arturo, ya no con admiración, sino con el frío cálculo de quien ve que su barco se hunde. La derrota de Arturo no fue un escándalo público, fue el desmoronamiento silencioso de su castillo de naipes ante las mismas personas a las que quería impresionar. La junta votó. Fue unánime. Arturo no fue a la cárcel. Su castigo fue peor, la irrelevancia. Perdió el estatus, el poder y, sobre todo, el respeto. Se convirtió en un fantasma en el mundo que tanto había ansiado conquistar. Lorena, por supuesto, lo abandonó esa misma tarde. De ella no volví a saber, ni quise. Para mí, la paz no llegó con la victoria, sino meses después, cuando presenté mi propio plan, renovado y ético, y recuperé el control de mi legado. No como la hija de mi padre, sino como Amparo Torres, una mujer que se había ganado su lugar. Creía que la historia había terminado. Hoy, sentada en el despacho que fue de mi padre y que ahora es mío, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una carta con una caligrafía pulcra. Era de Lorena. Amparo. ¿De verdad pensaste que esto se trataba de Arturo, o de tu dinero? Él solo fue un instrumento. Mi lucha siempre fue con tu apellido. Mi padre fue el socio original de don Alejandro. Tu padre no construyó ese imperio, lo absorbió. Arrinconó a mi padre, lo llevó a la ruina y a una depresión de la que nunca se recuperó. Yo no buscaba venganza, buscaba lo que nos fue arrebatado. Antes de hundirse, mi padre me confió documentos. Pruebas de que la fortuna Torres se cimentó sobre la aniquilación de su socio. Ese legado que con tanto esfuerzo has reconstruido éticamente, nació de la traición más profunda. He fracasado, pero mi hermano, de cuya existencia nadie sabe, tiene la otra mitad de la historia. Esto no es una amenaza. Es una verdad que ahora te pertenece. Para ti, la verdadera prueba de integridad apenas acaba de empezar. Sostengo la carta. El papel tiembla en mis manos. La paz que tanto me costó encontrar se ha hecho añicos en un instante. El hombre que me enseñó el valor de la integridad, mi padre, quizás no fue el santo que yo recordaba. Y el legado que acabo de salvar, puede que esté manchado de un pecado original que ahora es mío.